Romanos 12 tenemos. Dice así, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12 es un capítulo muy interesante, porque a contrapelo de lo que por ahí se dice en el mundo, donde los que van a la iglesia prácticamente están idiotizados, están embaucados, se le ha lavado el cerebro, están adoctrinados hacia una conducta prácticamente donde el cerebro tiene que estar ausente. Sin en cambio, dice aquí la palabra del Señor, que cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, nuestro culto, nuestro momento de adorar a Dios tiene que ser, dice allí, racional. Racional. Es decir, que aquellos que pretenden mostrar que los cristianos cuando vienen a la iglesia dejan el cerebro en casa, usted debe decirle: eso no es cierto. No dejo el cerebro en casa. Es más, la Biblia me incentiva a que cuando yo esté en el culto, esté en la reunión pública, debo tener mi cerebro con todos los sensores en atención y debo escuchar atentamente todo lo que me dice. Algunos de estos fundamentos, por supuesto, están basados en el fundamentalismo que hay en algunas corrientes evangélicas que promocionan demasiado, por ejemplo, las emociones, o promocionan demasiado a veces el repetir cosas. Y parece ser que están en una sesión donde se le está haciendo una terapia y el cerebro no está presente allí. Pues no puede ser de esa manera. Si bien nosotros traemos todo nuestro ser a la iglesia, traemos todo nuestro ser aquí a la presencia del Señor, y cuando lo hacemos, venimos con todo nuestro ser, valga la redundancia, y allí está nuestro cerebro, nuestras emociones, está allí, hermanos, todo lo que nosotros somos y representamos como persona. Nadie nos puede obligar a hacer nada que no queramos hacer. Por eso cuando habla aquí la palabra del Señor, habla de ese acto voluntario de presentarme delante del Señor, de estar allí alabando al Dios Todopoderoso, adorando a aquel que realmente ha hecho un cambio trascendente en nuestra vida, como hoy día lo estamos celebrando, recordando la venida de Cristo a la tierra. Representa nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para que nosotros podamos entender lo que significa la grandeza de Dios. Por eso estamos celebrando hoy día la venida o el advenimiento del niño Jesús. Esta forma tan especial, tan milagrosa, tan poderosa con la cual Dios se manifestó ya hace 2000 años atrás. Hoy, con esta fecha simbólica del 25 de diciembre, lo que hacemos es recordar ese evento glorioso de que Cristo vino aquí a esta tierra, de que Cristo estuvo entre nosotros, de que Cristo mostró el reino de los cielos, de que tuvo un comportamiento, y tenemos registro de ese comportamiento, hermanos, en este sagrado testamento llamado la Biblia, llamado la palabra de Dios. El comportamiento del Señor en todos los detalles y en todas las situaciones que nos podamos imaginar en esta tierra. Y cómo el Señor reaccionó ante cada dificultad, cada problema, cada necesidad. Y cómo también nos demostró su gloria.
muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Así que no hay nada de tontería en estas cosas, sino lo que hay aquí es una oportunidad para decidir si sigo a un Dios que me ha demostrado, a un Dios que me ha hecho ver quién es, viniendo y estando entre nosotros, o si queremos seguir en alguna situación, digamos, apartado de este Señor. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1 que leímos del capítulo 12. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se imagina al apóstol Pablo acercándose a sus hermanos y diciéndole: les ruego por la misericordia de Dios? Como usted le hace, por ejemplo, a sus hijos. Dice: te ruego que te portes bien, vamos a ir a la iglesia, no hagas papelones, te ruego. Es como una cuestión de acercarnos y someternos a esta realidad de que existe allí una especie de peligro, de que existe allí una especie de desconfianza, en el sentido de que a veces la gente no toma en cuenta esta verdad. Dice: te ruego por la misericordia de Dios que vayas a la iglesia y no vayas pensando en el que vaya a hacer después o mañana o otro día, sino que vayas con todos los sensores alertas para recibir y para adorar al Dios de los cielos. Y esto representa nada más y nada menos que el culto racional. El momento donde los creyentes deciden reunirse para adorar al Dios de los cielos. Adorar a aquel Dios que aceptamos porque nos demostró a través de su venida aquí a la tierra de que Él es el Todopoderoso, de que es el Dios eterno, de que es el Dios maravilloso. Entonces está diciéndole, hermanos, esa demostración de preocupación en su corazón: te ruego por la misericordia de Dios. Número 2, dice allí, en segundo lugar: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente, vuelve a decir, aquí no hay nada de tontería, porque debemos entenderlo, entendimiento, comprensión. Debemos comprender la gracia de Dios, entender la gracia de Dios. No te conforméis a este siglo. No sé si usted ha visto últimamente las redes sociales, pero hay una cantidad de ideologías que andan por allí. Y hay algunos muy pícaros, con una actitud muy pícara, de confrontar esas ideologías. Y cómo la gente está prácticamente que idiotizadas con algunas ideologías. No vamos a entrar en detalle de la ideología. Estoy diciéndome de cómo a veces queda, abierto a la opinión pública de personas que a veces cuando escriben algo o cuando lo confrontan con una entrevista, dejan al descubierto que están prácticamente idiotizados por una ideología. Algunos escriben muy bien en el Facebook o en las redes sociales. Algunos escriben excelentemente. Allá mi hermano escribe espectacular. En el Facebook yo le leo todos los posts que escribe al hermano Seropián. Tiene que ser escritor o tiene que escribir un libro. No da tiempo, dice, no da tiempo. Hay que escribir, hay que poner cosas en papel para que queden allí. Para que queden allí, para que lean otros. Pero es interesante, hermanos, cómo a veces los que pretenden decir que los cristianos están idiotizados, cuando ellos se expresan, uno queda como al descubierto que hay un potencial de idiotización muy importante en la vida de las personas. Este mundo, dice aquí, la corriente de este siglo, las costumbres, los paradigmas, la forma de pensar de este siglo, la cultura de este siglo, está llevado todo como una especie de idiotización de la gente para lograr una especie de populismo allí.
Sin en cambio, la Escritura nos dice que nosotros no podemos perder nuestra individualidad. El cristiano debe apartarse de todo eso, alejarse de todo eso, para poder agradar al Dios de los cielos. Por eso dice que debes apartarte de las costumbres, de los pensamientos, de la ideología de este mundo y tomar distancia de ella. Y procurar, y está hablando aquí, haciendo una individualización de las personas, de que deben transformarse. Esto es una acción personal, es algo que debemos fomentar nosotros mismos en nuestra vida. No a través de que otras personas nos exijan esto, o a través de otras personas que nos digan que tenemos que tomar este tipo de rumbo, sino que cada uno de nosotros debemos de cultivar. Amén. Tenemos que ser proactivos en esta transformación de vida, para poder reconocer, dice aquí la palabra del Señor, poder reconocer de cuál es la voluntad de Dios. Y dice aquí, hermanos, en términos de consideración de lo que es la voluntad de Dios, dice que es agradable y perfecta. Entonces, ¿a quién le gustaría conocer la voluntad de Dios? Aquellos que están eligiendo novia o que están eligiendo novio, ¿les gustaría conocer cuál es la voluntad de Dios con respecto a ese paso que tienen que dar? ¿Cierto o no? Aquellos que están por tomar una profesión en su vida, no sea cosa que después vayan por la mitad de la profesión y se sientan frustrados porque no les gustaba la carrera que estaban haciendo. Entonces, ahí también se necesita la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad de Dios? ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla aquí de la voluntad de Dios, que dice que es buena y es perfecta? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que nosotros llegamos a esta tierra con un propósito definido por Dios. Nosotros estamos aquí por algo. Todos estamos ocupando un espacio aquí para ayudar y bendecir a algunas personas. Todos estamos aquí porque Dios quiere que nosotros colaboremos con la sociedad en la cual vivimos. Y en ese plan Dios otorga distintos proyectos a distintas personas, que realicen distintas actividades, que puedan tener distintos talentos, que puedan, no nos hace todos iguales, no nos hace en producción masiva, sino que Dios nos individualiza para que podamos aportar en nuestra área. Por eso algunos son buenos para la música, otros son buenos para las manualidades, otros son buenos para las matemáticas. El hermano que me hizo este hermoso cartel aquí arriba, se pasó 8 horas midiendo cada cosita que allí, cada partícula que había, cada letra, en el lugar exacto donde debía ir. Y vino un rato y lo estuve mirando allí y le digo, realmente vos naciste para esto. Yo ya hubiese agarrado las hubiese puesto en una bolsa y las hubiese guardado. Pero tenía esa paciencia, dice, yo no soy realmente, me contaba que no era una persona paciente, pero que para esto, dice, le gusta y desarrolla paciencia en este trabajo. Y lo cierto es que eso es exactamente lo que Dios pone en nuestra vida. Nos pone características especiales para desarrollar tareas especiales. Y esto, hermanos, conforma una sociedad, que todos tengamos habilidades diferentes. Y eso también compone lo que somos como iglesia. Todos tenemos habilidades diferentes para complementarnos. Es lo mismo que cuando está buscando esposa o esposo, ¿verdad? Tiene que buscar a alguien que lo complemente. Yo pondría, hermanos, un signo de interrogación para aquellas personas que dicen, por ejemplo, conseguí a alguien que es igual a mí. Igual a mí, mira, hay un alto potencial de que no pueda funcionar, porque lo que necesitamos es alguien que nos complemente, no que seamos iguales. Entonces,
En la iglesia se tiene que hacer también el mismo ejercicio, no podemos ser todos iguales. Hubo una época, hermanos, en que la gente quería solamente hacer cosas detrás del púlpito. Púlpito es esto. ¿Cómo se le dice? Atril, ¿cómo se le dice? Todos entienden, ¿verdad? Y quería estar solamente acá, porque parecía que aquí era como que alguien cobraba un protagonismo especial. Yo estuve muchos años huyendo de mi pastor porque me quería poner acá. Y huía y me escapaba. No sabía que al final iba a terminar en esta situación. Pero yo ya lo he contado en algunas oportunidades. Cuando llegaba el momento, llegaba siempre unos minutos tarde para que el pastor no me pusiera a hacer nada, porque en realidad no era algo que me gustaba. Cuando descubrió que yo llegaba muy tarde y me esperaba en la puerta, llegaba entonces un poquito más temprano y me escondía en el baño. Pero también me adivinó eso, porque veo que los pastores son inteligentes. Me iba a buscar al baño. Entonces, algo empezó a trabajar en mi persona y me di cuenta que él estaba viendo algo que ni yo mismo me estaba viendo. Y después, con el paso del tiempo, me veo aquí. Hay otra gente que le gusta solamente el estar cantando y estar con la música. No tienen voz para cantar, pero les gustaría estar allí porque el lugar... Marita me andaba persiguiendo para que yo integrara el coro. Me persiguió durante semanas para que yo integrara el coro. Le hice entender que yo no soy bueno para el coro. Le iba a generar un trabajo extra muy importante. Después, con el paso del tiempo, le gané al final y ahora no me persigue más. Algunos creemos que somos buenos para alguna cosa, pero en realidad no somos buenos para eso. Nos gusta ese grado de protagonismo, ese grado de exposición, ese grado de estar allí, porque allí es donde se encienden las luces. Allí es donde está el momento de que la gente te da una suerte de reconocimiento. Pero esas son consideraciones personales que a veces no están alineadas a la voluntad de Dios. Simplemente es una percepción personal. Y como Dios es sabio y entiende muy bien la conducta del ser humano, también lo escribe en su palabra para que lo podamos entender. Y lo dice en el versículo número siguiente, dice versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Claro, porque algunos no pensamos de nosotros mismos con cordura, pensamos que somos más de quienes somos, o que tenemos más virtudes que las que tenemos. Yo le decía a Marita que no podía participar del coro, porque ya tuve una experiencia una vez en el coro. Cuando yo nací espiritualmente en la iglesia de Sarón, y se formó un coro en Sarón, todos hicimos pruebas. La hermana en aquel tiempo, hoy está de moda hacer ¿cómo se le llama? A esto cuando... Audiciones. Entonces fue un montón de hermanos a hacer audiciones para el coro. Entre ellos estábamos mi primo y yo. Y había, no sé, supóngase que habían unos 20, 25 hermanos para audicionar para el coro. Y entonces pensaron y dijeron, tú eres soprano, tú eres barito, tú eres bajo, tú eres esto, tú eres lo otro. Y lo iban ubicando. Cuando llegaron a nosotros y nos hicieron cantar, primero a mi primo y después a mí, y nos escuchó por segunda vez y por tercera vez la profesora, dijo, deben sentarse aquí que yo ahora sigo con ustedes. Entonces nos sentamos ahí y seguimos con nosotros. Y el resto de los hermanos empezaron a cantar y estuvieron ensayando algunas canciones durante algunos minutos. Y después la hermana, con un corazón enorme, que vio que se había olvidado por un instante de que nosotros estábamos sentados allí, nos dijo, no, ustedes, por favor, se ponen atrás del resto de los hermanos. Y entonces quedamos atrás de todos nosotros. No teníamos voces, pero queríamos estar ahí porque nos parecía que era algo fantástico estar en un coro. No calificábamos entramos, digamos, por misericordia, entramos porque la hermana era buenísima, entramos porque la hermana era de Dios, pero nada más. Y fuimos atrás. Participamos de un evento, hermanos, de coros de iglesias en Carmelo.
Y en Durazno también, sí, participamos allí. Nosotros entramos en el segundo puesto, fíjese, de todo ese grupo de hermanos que fueron de todas las iglesias. Nosotros estábamos, pero no era nuestro lugar, no era nuestro sitio. Después terminamos aquí como pastores. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos que comprender quiénes somos y no elevar nuestro concepto mucho más allá de quiénes somos realmente. Y para saber quiénes somos y qué podemos aportar, tenemos que saber cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Tenemos que conocernos. Y todo eso nace, hermanos, con un encuentro personal con Dios. Todo eso nace con una relación íntima, con un reconocimiento de que Dios es el Señor de nuestras vidas. Que Dios es el Señor de nuestro ser. Y debemos cultivar, hermanos, esa forma de pensar correcta acerca de quiénes nosotros somos y para qué podemos ser buenos. Yo ya con 50 y pico de años me doy cuenta para que algunas cosas soy buenos, para otras ni me acerco. Le pido a hermanos que lo hallen, que son buenos para ello. Haceme esto, haceme lo otro, me ayudarías acá, me ayudarías allá, porque sé que son buenos para esas tareas, pero ni siquiera me asomo a las tareas de las que no soy bueno. Pero si usted es bueno en algo, Dios seguramente lo va a usar en lo que usted es bueno. Pero es necesario que todos nosotros cultivemos en nuestra vida esa capacidad de comprender, entender quiénes somos y no creernos quienes no somos. O porque estamos en alguna área especial, más visible, tenemos que recibir más aplausos que el hermano que está en una actividad menos visible y que menos perceptible que otro. No, todos somos necesarios. Si usted continúa leyendo el capítulo 12 de Romanos, nos va a estar diciendo allí que la congregación es similar a un cuerpo que tiene distintos miembros y que desarrollan distintas actividades. Y por la misericordia de Dios, la iglesia ha crecido porque ustedes me han entendido que cada quien tiene que ocuparse de la tarea en que el Señor lo ha puesto. Amén. Porque Dios es el que nos pone. Dios es el que nos pone las tareas, ¿sabe? Algunos hermanos han venido a mí y dicen, pastor, yo veo que hay que hacer tal o cual cosa o tal o cual tarea en determinada área, en determinado lugar. Sería bueno que se hiciera. Entonces le digo, hermano, tú eres la persona clave para hacer eso. No, pero yo no quería presentarme ahí. Yo decía de que había esa, pero tú lo estás viendo es porque Dios está poniendo la carga en tu vida. Dios está abriéndote los ojos a ti. Dios está demostrándote que hay un área que necesita y que tú sabes que esa área está con ciertas flaquezas. Es porque Dios está poniendo ciertas cargas en tu vida. Tienes que hacerlo. Algunos ahora ya saben y tienen miedo de venir a decirme que falta o que necesidad hay que hacer en la iglesia. Porque saben que si ven algo, tienen que terminar haciéndolo. Porque de lo contrario, hermanos, nos transformamos en espectadores. Es como cuando vamos al estadio, ¿vio? Y aquel que venía delantero, profesional, maduro ya y que colocaba las pelotas en el ángulo, un día le erró y dice, pero no puede ser, este vive para el fútbol y la tiró para afuera. No puede ser, no puede ser. O de repente el director médico está allí trabajando y dice, no, pero ¿por qué puso a ese? Tenía que haber puesto al otro. El espectador solamente puede criticar o puede acotar cosas de las cuales no sabe. Pero cuando nosotros nos transformamos en personas que estamos desarrollando la tarea, nos damos cuenta que hay cosas que parecían fáciles, pero que en realidad tienen su complejidad, tienen su dificultad, tienen su estrategia para desarrollarse. Entonces ya no es tan bueno estar sentado en la tribuna solamente criticando a los que juegan. Hay que estar jugando. Y esa es parte también, hermanos, del concepto que tenemos que tener de nosotros mismos. No podemos criticar a aquellas personas que están haciendo algo cuando nosotros somos meros espectadores.
Tenemos que transformarnos en jugadores e ir y colaborar y ayudar. Y eso es parte también, hermanos, de no tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Reconocernos que seguramente deberíamos estar ayudando al hermano, colaborando con el hermano en esa tarea para que la cosa pueda salir un poco mejor y para que el hermano tenga cierto grado de colaboración. ¿Sabe que es Dios quien otorga estas habilidades? ¿Sabe? Dice la segunda parte de este versículo, y ya para terminar, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que dice que Dios repartió a cada uno. Así que el Señor a todos nos ha dado algo. Hay una medida especial que ha sido otorgada a cada persona en forma diferente. Esa medida de fe es la que tiene que traer bendición para la iglesia, para la obra del Señor. Porque la esperanza, hermanos, de Dios está basada en que la iglesia haga bien su trabajo y aquellos que todavía no le conocen le puedan conocer. Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios ha puesto en nosotros, cuál es esa medida, cuál es ese don, cuál es esa cosa que Dios ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestra vida para que seamos justamente protagonistas de la obra del Señor? Y no se trata, hermanos, de las tonterías que dice este mundo acerca de que las personas vienen a la iglesia porque le lavaron el cerebro, o que la iglesia es para niños o para ancianos, o que la iglesia es para tontos. Nada de eso. Dios estimula constantemente que la gente debe pensar. No debe abandonar su cerebro cuando entra a la presencia de Dios. No debe dejar su cerebro en la casa. Tiene que traerlo y tiene que pensar de dar lo mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que pueda dar nada más importante que su propia vida. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo a nuestro favor? ¿Qué dio el Señor? Su propia vida. Por eso dice la Biblia, no hay mayor sacrificio que alguien pueda hacer que dé su vida por los otros. No hay mayor sacrificio. Esta obra de Dios está aquí, hermanos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que este entendimiento tiene que participar, nuestra cabeza tiene que participar, tiene que entender, tiene que comprender. Nosotros mismos tenemos que procurar ser transformados por esa gracia, por ese poder, por esa bendición del cielo. Gloria sea el nombre de Jesús. Debemos cultivar, hermanos, nuestra capacidad de razonar cuando estamos en la iglesia. Hacemos lo que hacemos porque deseamos honrar al Dios de los cielos. Tenemos ciertas costumbres que hacemos, como cantar, como presentarnos para hacer algunas cosas, como otros hermanos que están haciendo alguna otra cosa en otra área. ¿Por qué? Porque queremos honrar al Dios de los cielos. Queremos que esta congregación vibre cada vez que recordamos que Cristo vino a esta tierra para demostrarnos su amor, para que de esa forma la gloria y la bendición de Dios resplandezca sobre la vida de esta iglesia. Amén. Así que esto es muy importante. Amén. Es muy, pero muy importante. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Seguramente usted tenga cosas por qué agradecer al Señor en esta oportunidad. Tenga cosas por las cuales glorificar el nombre de Cristo. Tenga cosas por las cuales agradecer al Dios Todopoderoso. A veces algunos problemas, algunas situaciones muy difíciles de nuestra vida pueden hacer que nuestro juicio no sea claro a la hora de comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque esos problemas nos distraen, porque esos problemas nos preocupan, porque esos problemas nos generan cierto grado de preocupación. Pero cuando nosotros logramos comprender todo el espectro de nuestra vida, creo yo que debemos levantar nuestros brazos al cielo y decir: gracias, Señor, por tu cuidado permanente.